Agradeceros la asistencia. Llevamos una jornada muy intensa, pero también muy gratificante, y en la que hemos aprendido y escuchado multitud de opiniones y argumentos de todo tipo que han resultado, sinceramente, muy buenos y muy gratificantes. En primer lugar, quería disculpar a Juan Ramón Lucas, que no ha podido estar con nosotros, a pesar de que le hubiera gustado mucho, por problemas personales, pero nos ha querido dejar unas líneas que ahora os leeré para disculparse. Dice: queridos amigos, os envío estas líneas a modo de disculpa porque no voy a poder estar presente en las jornadas tal y como me comprometí a hacer algunos meses. El tema y el momento invitan a una reflexión urgente y estoy seguro que grata y creativa sobre una realidad política pasada con indudable ambición de futuro. Por un hecho imprevisto relacionado con inferencias familiares en Asturias, me obligan a viajar el próximo fin de semana a mi tierra. Tal y como manifesté a Baltasar, quedo a vuestra entera disposición para que en otro momento poder hacer lo que esté en mi mano y vosotros consideréis oportuno. Atentamente, Juan Ramón Lucas. En la siguiente mesa redonda que vamos a abordar a continuación, vamos a tener unos invitados de excepción que tratarán de intentar dar su visión de los medios de comunicación, su influencia social con relación al movimiento republicano y al republicanismo. Para ello contamos con tres personas que ahora enseguida os voy a presentar. En primer lugar, a mi derecha tenéis a Juan Manuel Martín Medem, que ha trabajado durante 30 años en Televisión Española. Ha sido corresponsal de Televisión Española en Cuba, en Colombia, en México. Es miembro del Consejo de Redacción Codo a Codo y autor de diversos libros, entre los que destaca La guerra contra los niños. Más a mi izquierda tenemos a Madalena Trillo, directora del periódico Granada Hoy, periodista y profesora de la Universidad de Granada. Y aquí a mi izquierda a Paco Espínola Vaquero, periodista, productor y escritor. Sin más, le dejo la palabra a Madalena Trillo. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, gracias a la organización, a Unión Cívica por la República, por contar conmigo como directora de Granada Hoy y también como periodista. En mi caso, voy a enfocar la intervención haciendo una pequeña radiografía hasta llegar a hoy de lo que realmente supusieron los medios de comunicación, lo que fue la prensa en la Segunda República. Mi planteamiento es si fue o no una oportunidad perdida, que creo que es algo que podremos, a partir de nuestras tres intervenciones, que seguro que vamos a poder debatir a continuación. Si damos por buena la premisa de que la amplitud de la libertad que disfrute la prensa en cada momento será el baremo más exacto de la libertad del propio sistema, podríamos aseverar, creo yo, sin temor a equivocarnos, que el periodismo español vivió en la Segunda República una de las etapas más apasionantes y convulsas de toda nuestra historia. Y también podríamos preguntarnos si fue también de la más aperturista. Si hemos idealizado y reconstruido esa imagen de la República de los periodistas, si fue una oportunidad perdida o si fue una oportunidad truncada. No olvidemos que el periodismo escrito fue durante mucho tiempo el único medio de información y orientación pública de los ciudadanos. Solo la aparición de la radio a comienzos del 20 y la televisión significaron una competencia real al monopolio que de hecho venía ostentando la prensa. Si bien la actividad periodística como tal, tenemos que tener en cuenta que se desarrollaba ya en España ya en el siglo XVII. La Gaceta de Madrid, por ejemplo, está considerado como el primer periódico diario que se publicó en España, allá por 1661. Pese a ello, no fue hasta la segunda mitad del XVIII, a punto de comenzar nuestra historia contemporánea, cuando el fenómeno empieza a sentarse y a tomar una forma que influirán poderosamente en el pujante periodismo liberal del XIX y que sentaría las bases de esa explosión de libertad informativa que se vivió en España en la Segunda República.
Después de aquel momento histórico que supusieron las Cortes de Cádiz de 1812, no sé si recordáis que justo el año que viene celebramos el bicentenario de las Cortes de Cádiz, se decretó por primera vez la libertad de prensa. Ya no se gobierna en secreto, sino en la publicidad, a la luz, tratando de convencer, de entusiasmar. Y se esbozó también una primera aproximación a la idea de la prensa como cuarto poder, como vigilante y crítico de los tres poderes del Estado liberal. Es, no obstante, en el primer tercio del XX y de forma especial en la Segunda República, cuando la prensa ensaya su papel de vigilante de los poderes públicos y cuando hay una verdadera influencia periodística sobre el público. Así, al mismo tiempo que en Estados Unidos, en Europa, triunfa la prensa de masa y aparecen grandes rotativos como Le Petit Journal de París, el Daily Mail de Londres o The World de New York, en España surgen ya medios que se definen como independientes. Me refiero, por ejemplo, al Imparcial, La Vanguardia, ABC, El Debate o El Sol. Estos diarios tienen las mismas cualidades y objetivos que la prensa de masas, pero no alcanzaron las grandes tiradas que caracterizó a los extranjeros, debido sobre todo a la inexistencia de un amplio público lector. Centrándonos en el cuestionamiento inicial, a la salud real de la libertad de prensa del periodo republicano, partimos de una realidad indiscutible, las amplias libertades que recogía la Constitución del 31. Recuerdo lo que se recogió en el artículo 34, garantizando plenamente el derecho a la libertad de prensa. Toda persona, decía, fijaros, estamos hablando de 1931, tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos, sino en virtud de mandamiento del juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico, sino por sentencia firme, algo que después, lamentablemente, durante la dictadura sí que se haría constantemente. Sin embargo, pero pese a estos principios de libertad que se recogen en la Constitución, la práctica fue otra. Lo recuerda, por ejemplo, el periodista granadino Fermín Vilche, que acaba de publicar una obra monumental sobre la prensa española, cuando recorre la evolución de nuestro diario desde el primer rotativo del 17 hasta El País. Leo textualmente. En la práctica, este artículo solo quedó en su enunciado programático, porque aparte de lo ocurrido durante la Revolución de Octubre del 34, la estricta aplicación de la Ley de Defensa de la República y la Ley de Orden Público provocó cierres temporales de muchos rotativos por orden del Gobierno y en algunos casos varias veces. También influyó la implantación de la censura previa durante periodos concretos. Antes incluso de la entrada en vigor de la nueva Constitución, se produjeron suspensiones como la de ABC, que era monárquico, y Mundo Obrero, comunista, por citar, por ejemplo, dos de los más representantes de la época. Ciertamente, la prensa vivió en este periodo un proceso frenético de apertura y cierre de diarios, todo muy ideologizado y muy vinculado a lo que sería la prensa de partido. Política y periodismo, prensa y poder, se convirtieron en un binomio inseparable. Fueron, por ejemplo, muchos los profesionales de la información que se dedicaron también a la política. Por ejemplo, hubo 31 periodistas, en las Cortes Constituyentes del 31, había 47 periodistas integrados. Al mismo tiempo, como recoge Rafael Guerrero Moreno en un ensayo sobre la prensa en la Segunda República en el contexto andaluz, eran muchos los periodistas que también promovieron periódicos ideológicos y que acabaron dedicándose a la política o compaginando ambas actividades. Me refiero, por ejemplo, a José Moreno Dávila, que fue el impulsor del Ideal de Granada, el periódico de referencia aquí en Granada, Jesús Pavón, director del Correo de Granada, de Andalucía, Eloy Vaquero, por ejemplo, Dionisio Cano, creador de El Odiel de Huelva, o Juan José Palomino, por ejemplo, de Diario de Jerez. Y no eran solo periodistas los que se metían a políticos. Hay casos de trabajadores de talleres, y uno muy famoso es Ruiz Alonso, que son especialmente relevantes. En su caso, trabajaba en Ideal y consiguió hasta de diputado en el 36. Le llamaban el obrero maestrado, y hay investigadores que apuntan que fue él quien delató a los falangistas, que García Lorca estaba en la casa de Luis Rosales, una información, como recoge Jan Brisso en su biografía en torno al poeta, que fue fundamental para su detención y posterior fusilamiento. Al inicio de la Segunda República existían 82 diarios tan solo en las 6 ciudades más importantes de España, en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla y Zaragoza. En julio del 36 la cifra se redujo a 65. De todos ellos, 6 superaban los 100.000 ejemplares de tirada de media, algo que para la época era muy importante. Sería en el primer tercio del siglo XX cuando la prensa española continuó el proceso iniciado a finales del XIX de conversión desde el modelo del periódico de opinión, de un predominio ideológico
dependiente de partidos, movimientos o personalidades políticas, a un periódico más de empresa, concebido como un negocio. La prensa tiende entonces a industrializarse y a convertirse en una gran prensa de masa, aunque no acaba de conseguirlo y las empresas son relativamente débiles. El permanente estado de crisis político-social no era tampoco el clima más adecuado para la consolidación de una gran prensa. Fue un periodismo, con todo, de una gran impregnación literaria, de gran altura intelectual, como podemos constatar si recurrimos en las hemerotecas, por ejemplo, a El Sol o El Debate. En Andalucía, por ejemplo, había periódicos que fueron referentes, como la Unión Mercantil de Málaga, El Liberal de Sevilla, Diario de Cádiz, que es la cabecera del grupo al que pertenece el periódico que yo dirijo, Granada Hoy, el periódico decano de la prensa andaluza, y surgió justo relacionado con las Cortes de Cádiz. Si hacemos una bajada más en esta radiografía hacia Granada y la Segunda República, y siendo yo directora de un periódico, creo que me es obligado a hacer una referencia a los periódicos de la época y a un personaje que considero fundamental en la historia del periodismo en España y andaluz, que es Constantino Ruiz Carnero. Los diarios locales más significativos de la época fueron El Defensor de Granada, que estuvo abierto de 1880 hasta 1936 y que era propiedad de la Sociedad Editora Universal, e Ideal, que nació el 8 de mayo del 32. El primero defendió la idea republicana de izquierda y el segundo, conservador y católico, apoyó a la CEDA. También existieron otros dos títulos, La Publicidad y El Noticiero Granadino, aunque con menor difusión. El periodista al que me refiero, Constantino Ruiz Carnero, aunque natural de Torre del Campo, gran parte de su vida y toda su trayectoria profesional la desarrolló en Granada como periodista y también como escritor y autor de teatro. Ya en 1915 se incorporó a la redacción del Defensor, podríamos decir como un simple plumilla. Destacó, sin embargo, de inmediato y se ganó la confianza del entonces director Miguel González Pareja, hasta el punto de que cuando éste se retiró fue el encargado de relevarle en el cargo. En mayo del 24, un 25 de mayo, tomó el cargo como director de periódico. Tenía entonces 37 años. Constantino revolucionó la prensa al frente del diario, poniendo en marcha 2 ediciones diarias. Ya en aquellos años se publicaba una edición por la mañana y otra por la tarde, algo que en este momento la prensa actual somos incapaces de llevar a cabo. Afrontó un nuevo diseño, una sección de comunicación con los lectores, que entonces también era algo absolutamente innovador, porque no estaba la perspectiva de que un periódico diera la posibilidad a los lectores de las típicas cartas al director, que ahora son tan esencia de lo que es la prensa actual, ¿no? La realidad fue que el periódico de provincias fue capaz de competir con las grandes cabeceras nacionales. Otro periodista compañero, Paco Viguera, rescató no hace mucho la figura de Constantino, publicando lo que fue la primera aproximación a su vida y obra, un interesante libro que se llama Granada 1936, muerte de un periodista. En la obra de Viguera recuerda, por ejemplo, que cuando se produjo el nombramiento, el propio poeta Manuel de Góngora, amigo de Constantino, le remitió una carta de felicitación que terminaba de forma muy curiosa. Decía así: «Aún me parece poco un periódico de provincias, aun siendo el primero más importante de Granada, para lo que tú vales y puedes hacer». En la República, precisamente El Defensor, y recojo las palabras de Vigueras, era con diferencia el periódico más leído y jugó un papel decisivo en el cambio político que se gesta en 1930, cuando el país vive un clima de inestabilidad permanente con la muerte de Primo de Rivera y Alfonso XIII perdiendo progresivamente apoyo popular. El 14 de abril se proclama la República. Constantino se entrega en cuerpo y alma a defender el nuevo régimen salido de las urnas y El Defensor se convierte en un auténtico portavoz de la causa republicana y en un crítico demoledor de la monarquía borbónica. El Defensor será el periódico más progresista que jamás haya tenido esta ciudad y contribuirá a crear un estado de opinión netamente favorable al régimen republicano. Sin embargo, desde el 31, Granada cuenta con otro importante grupo de opinión, no menos importante y enfrentado visceralmente al primero. Está formado por los conservadores y encabezado por la burguesía terrateniente, que ve en la reforma agraria de la República una amenaza para sus privilegios. Los terratenientes apoyan al partido de derecha Acción Popular, que es quien funda y financia el diario Ideal. El nuevo rotativo nace, pues, para contrarrestar esa tremenda influencia que tenía el Defensor. Escribirá Ruiz Carnero el 15 de abril de 1931. El régimen caído no podía vivir en un ambiente de ciudadanía y de libertad. Vivía de la violencia del poder público, del apoyo de los intereses creados. Necesitaba falsear elecciones, amordazar a la prensa, coaccionar la libertad de pensamiento, satisfacer la torpe ambición de los caciques, reprimir sangrientamente toda expresión del sentimiento público. Con él desaparece el inmenso enjambre de parásito que depauperaba el erario público. Demasiado contundente, ¿verdad? Tanto como para que
el que también fuera alcalde de Granada, terminara fusilado como le ocurriera a Federico García Lorca. Constantino estuvo muy ligado a Lorca y fue justo su periódico el que dio la primicia, el trágico verano del 36, sobre el regreso del poeta. El propio director lo llamó a la Huerta San Vicente y confirmó la noticia. El Defensor fue, sin embargo, cerrado un 20 de julio de 1936 y Ruiz Carnero fue detenido días más tarde para ser fusilado en los primeros días de agosto. Esbozaré algunos últimos y convulsos días del alzamiento. A primeros de julio, Ideal reapareció tras 3 meses y medio cerrado a causa de un incendio en la sede del diario. Aunque la censura imponía sus límites, el periódico proclamaba ya sus intenciones. Todavía es tiempo de unirnos a quienes luchan por salvar los principios tradicionales de España, proclamaron. Claramente es la cuenta atrás para el golpe militar contra la República, por quienes Ideal consideraban los salvadores de la patria. El 20 de julio la ciudad cae en poder de los golpistas y lo primero que hacen los rebeldes fue cerrar el Defensor, el periódico que llevaba más de medio siglo informando a los granadinos. Así lo contó Ideal. El Defensor de Granada clausurado. En la puerta del periódico del Defensor se fijó una cuartilla que, escrita a máquina, hacía constar que el edificio había sido clausurado por orden del comandante militar de la plaza. En torno a la casa prestaban servicios varios soldados. Con esta pequeña nota se termina lo que fue la vida del gran periódico de la República granadino. El 22 de julio, Ideal anuncia el estado de guerra y la represión. En Granada, los comités de huelga serán fusilados. El gobernador convoca a los periodistas para intentar comunicarles que fuerzas del Ejército, la Guardia Civil, Asalto y falangistas estaban efectuando en Granada muchas detenciones de elementos extremistas peligrosos para la causa de España. Constantino era uno de ellos. Una semana después de cerrar el Defensor, los fascistas detienen a su director y lo encarcelan. El 8 de agosto, Ideal publica una carta que destacados presos políticos escriben para condenar públicamente los bombardeos republicanos. Entre los firmantes ya no está Constantino, quien pudo ser fusilada inmediatamente después de una visita familiar que se produjo el 7 de agosto. Como pasó con Lorca, como pasó con tantos, un día la muchacha que iba a llevarle la comida a la cárcel volvió con ella. Continúo regresando a la pregunta inicial. ¿Fue una oportunidad perdida? Está claro que los periódicos diarios, los nacionales y los provinciales, influyeron de una forma clara e inequívoca en la opinión pública durante la Segunda República. Poco antes de la proclamación, Ortega y Gasset publicó en El Sol un artículo que lo reflejaba con mucha influencia. Hoy no existe en la vida pública más poder espiritual que la prensa. A esta fecha han desaparecido los antiguos poderes espirituales. La Iglesia, porque han abandonado el presente y la vida pública es actualísima. El Estado, porque triunfante la democracia, no dirige ya este, sino al revés. Es gobernado por la opinión pública. En tal situación, dice Ortega y Gasset, la vida pública se ha entregado a la actualidad, a la prensa. Es evidente también que esa influencia periodística se vio alterada por las numerosas suspensiones de publicaciones que afectan a los medios de todas las ideologías. Es indudable también, y lo constatan todos los historiadores, que en la época republicana la pasión política distorsionó la vida de los periódicos. Y es verdad que tampoco ayudó al desarrollo del sector el elevado analfabetismo que aún se registraba en la sociedad española, la urbanización deficiente y desigual repartida geográficamente y la relativa escasez del posible mercado, del público lector. García de Varga, Corpus Barba, pronunció el 6 de febrero del 33 una conferencia en el Teatro Alcázar de Madrid titulada La República y la prensa ante un público numeroso y entre las personalidades estaba precisamente Ortega y Gasset y Miguel Unamuno. Decía así: no se puede hablar de prensa sin aludir a la opinión, ni a la opinión sin referirse a los partidos políticos, ni a los partidos sin tratar del Parlamento. Los partidos políticos no son los representantes de la opinión. La función de la opinión pública no es la misma, sino todo lo contrario, la de los partidos. La opinión es la mayoría del país, los partidos la minoría organizada. Así, plantear que las libertades que acompañaron al régimen democrático se vieron truncadas por amenazas a periodistas, multas a los órganos de prensa y cierres de cabecera no es más que una realidad fácilmente constatable. Como hemos avanzado, la parte oscura de las libertades y los derechos que recogía la Constitución se hallaba en la Ley de Defensa de la República, ya que mantenía medidas restrictivas al prohibir la difusión de noticias que pudieran quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público, así como informaciones que menospreciaran a la República o hiciesen apología de la monarquía.
Por ejemplo, lo que ocurre con ABC, que sufre en esos años un cierre importante. Fijaros, solamente un breve párrafo para comentar de un editorial en el que ellos hacen referencia. La suspensión gobernativa de ABC ha durado nada menos que 3 meses y medio, 15 semanas, ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera. Durante todos los gobiernos de 6 reinados y de 2 repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gobernativa tan dura sin justificación legal. Igual ocurrió más tarde con la Ley de Defensa de la República. Fue una medida realmente restrictiva. Llegado a este punto, más que una oportunidad perdida, yo lo que hablaría es de una oportunidad truncada. No ya por las circunstancias de esos años, sino por los acontecimientos históricos posteriores. Los periódicos, en mi opinión, fueron un símbolo de las libertades logradas y de las libertades que se quisieron coartar con el golpe del 36. Del mismo modo que se quemaban iglesias y las sedes de los partidos, se atacaban los diarios, un claro reflejo de que eran verdaderas instituciones de la época. Ponían y quitaban reyes, ponían y quitaban gobiernos. En Granada, como hemos visto, la primera decisión que se tomó con el alzamiento fue cerrar el Defensor. Fue, creo, un trágico paréntesis. En España, un trágico paréntesis que duró mucho más que en Europa, que se centró en la Segunda Guerra Mundial, porque aquí también tuvimos que sufrir la dictadura. Como sostienen los historiadores, la prensa en nuestro país fue precursora del cambio en los últimos años del franquismo y después, durante la transición, sería el motor del cambio, convirtiéndose en defensor, censor de los sucesivos gobiernos de la democracia. Ahora, quizá, como se cuestiona Antonio Alférez, de la misma manera que algunos regímenes militares se pide a los soldados que, una vez cumplida la misión de emergencia, regresen a sus cuarteles, habría que decirle a los periodistas que vuelvan a sus periódicos, que la prensa se contente con ejercer tan solo de cuarto poder. Fue, sin lugar a duda, una época esperanzadora, creo yo, como dice también Ian Gibson en el libro de Paco Viguera. Es curioso, termina Ian Gibson sus palabras reclamando que hoy era 1998, pero lo podríamos trasladar al día después de las elecciones generales del pasado 20N, cuando la derecha vuelva a estar en el poder, es imprescindible sacar las necesarias lecciones de los errores y de los aciertos de la experiencia republicana. Especialmente ahora creo que es importante que la prensa saque lecciones de su pasado reciente y ocupe el lugar que le corresponde cumpliendo su papel como vigilante libre de nuestros derechos y libertades, por encima de crisis, desafíos tecnológicos e inciertos futuros para el sector. Hoy, cuando es la propia democracia la que está en crisis, esta vez acosada y atacada por el poder económico y por los mercados. Hoy, cuando la clase política está más desprestigiada que nunca, ahí está, por ejemplo, el movimiento 15M, y se presenta con una incomprensible incompetencia para solucionar los problemas de los ciudadanos. No solo en España, también en Europa, donde sufrimos la falta de una política común fuerte y coherente y padecemos la decisión y falta de liderazgo de los actuales gobernantes. La República de los Periodistas tuvo sus luces y sus sombras, pero fue, ante todo, un periodo de libertades y oportunidades en la historia de España que quedó trágicamente truncado por la guerra civil y la dictadura. Los periodistas entonces estuvieron a la altura para defender la libertad de expresión, la libertad de información y para cumplir con su papel ante la ciudadanía. La pregunta que yo dejo para el debate es si hoy lo estamos. Muchas gracias. Después de este magnífico repaso histórico de la prensa española, le cedo la palabra a José Manuel Martín Medem. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación para poder participar en estas jornadas. Yo pretendo intentar explicar una opinión personal y una denuncia. Primero, la opinión personal. La opinión personal es que la educación y la información han ocultado y deformado tanto lo que significó la Segunda República, que la devastación cultural provocada por esa actitud ha hecho que un movimiento tan importante como el 15M, que está modificando el escenario político español, contra lo único contra lo que no se ha manifestado es contra la monarquía, y en su reclamación de la regeneración democrática no incluye como referencia imprescindible la de la República. La denuncia, también la anticipo a modo de titular, como decimos en mi gremio. Como no se ha cumplido el derecho de acceso establecido en la Constitución y bloqueado desde hace 30 años, en estos momentos sucede que la red de municipios por la Tercera República no tiene, como debería tener, una cadena de radio en Andalucía para explicar lo que los grandes medios de comunicación ocultan o deforman. Hace ahora
31 años, en noviembre de 1980, cuando ganó las elecciones en Estados Unidos Ronald Reagan, en Radio Nacional de España había entonces un programa, Protagonistas, dirigido y presentado por Luis del Olmo. La mañana que se comentaban los resultados de Estados Unidos, en el estudio estaba el equipo que iba a estrenar o acababa de estrenar una versión de La velada de Benicarló de Manuel Azaña. De repente Luis del Olmo, al que siempre le ha ido y le va muy bien cuando lee lo que le escriben sus guionistas y no se sale de ese guión, se sintió de repente inspirado y comentó al micrófono en directo: por cierto, hoy don Manuel Azaña estaría muy contento porque en Estados Unidos han ganado los republicanos. Se hizo un silencio de pocos segundos, de esos que en la radio resulta sobrecogedor. Nadie comentó nada y el programa siguió. Bueno, esa actitud de desconocimiento, ignorancia, falta de respeto, ocultación o deformación hacia la Segunda República ha sido la actitud que han mantenido desde la transición hasta ahora mismo los dueños de los negocios de la información, los administradores de las radios y televisiones de servicio público y la inmensa mayoría de los periodistas mejor colocados en los grandes medios de comunicación. Si los dueños de la información, los administradores del servicio público y los periodistas, ya digo, mejor colocados en los grandes medios de comunicación hicieran lo que dicen que hacen, es decir, servir información de la que es útil, de la que se entiende y de la que se recuerda, de la que se convierte en conocimiento y sirve para que la participación de los ciudadanos se eleve la calidad de la democracia, si hicieran lo que dicen, habríamos tenido en las últimas semanas, en la primera plana de los periódicos y abriendo los informativos de radio y televisión, el siguiente titular: por primera vez, solo la mitad de los españoles aprueba la monarquía. Ese era el dato más importante que contenía la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que adelantó el resultado de los sondeos sobre las elecciones del 20 de noviembre. No hubo ninguna instrucción desde un centro de mando, pero todos los medios de comunicación y todos los periodistas mejor colocados supieron que no era políticamente correcto difundir esa información y utilizar ese titular. Es decir, hubiera sido la primera vez desde la muerte de Franco en que una encuesta hecha por el Centro de Estudios Sociológicos Oficial del Estado reconocía que, por primera vez, solo la mitad de los españoles aprueba la monarquía. Y cuando decimos solo la mitad de los españoles hay que tener en cuenta que es después de 3 décadas de bombardeo para crear una imagen artificial buena del rey Juan Carlos, de bombardeo para ocultar o deformar la tradición de ilustración, modernidad y democracia de la Segunda República y con un desierto cultural en la educación también respecto al mismo tema. Si el resultado, sin esa aportación educativa e informativa, es que ya la mitad de España está en contra de la monarquía, imaginaros lo que se produciría solamente con 6 meses de acceso a los medios de información y con modificación de los manuales escolares con que nuestros hijos son educados. Como hemos visto al rey con un ojo a la funerala, y ojalá sea nunca lo mejor dicho, ojo a la funerala que al parecer es producto no del golpe contra una puerta, sino de un desmayo producto de su mala salud. Como probablemente pronto tengan que hacer rey al Pánfilo Felipe, y para aquellos que vigilan las injurias a la Casa Real les advierto que Pánfilo significa solamente, según el diccionario de María Moliner de uso del español, aquel que no se da cuenta o no entiende lo que pasa a su alrededor. Es decir, no es una injuria, es la utilización del castellano. Como digo, como el rey parece que goza de muy mala salud y como cuanto antes llegue a sustituirlo el Pánfilo Felipe, antes tendremos la recuperación de la República, vamos a asistir a un fenómeno que ya se produjo al pasar del franquismo a la transición hacia la democracia. Esta mañana Antonio Romero hablaba de aquellos que se anuncian como
si me equivoco, que Romero me corrija, intelectualmente republicanos, pero coyunturalmente juancarlistas. Bueno, cuando se murió Franco y asumió la corona Juan Carlos, inmediatamente todos los periodistas que habían estado al servicio del franquismo se convirtieron en demócratas de toda la vida. Bueno, cuando el Pánfilo sea desplazado del trono y recuperemos la Tercera República, todos los periodistas que vienen siendo intelectualmente republicanos, pero coyunturalmente juancarlistas, se harán al día siguiente inmediatamente republicanos de toda la vida. Es el mismo fenómeno que se ha producido con la crisis libia, cuando, sin que nadie hiciera así, todos los periodistas bien colocados profesional y económicamente en los grandes medios de comunicación supieron exactamente el mismo día en que había que dejar de hablar del líder libio y empezar a hablar del dictador Gaddafi. Fue automático, es decir, dieron el pasito en el lenguaje inmediatamente, sin que nadie les obligara y sin que nadie les dijera cómo tenían que hacer el cambio en la terminología. Es decir, en mi gremio, y estoy hablando no de la inmensa mayoría de los periodistas, sino, insisto, de aquellos que son los dueños de los negocios de la información, de aquellos que son los malos administradores de los medios de servicio público y de aquellos también pocos que son los periodistas más conocidos y mejor colocados profesional y económicamente en los grandes medios de comunicación, pero que son los más influyentes y los que determinan los contenidos, porque ahora ya no les llaman informaciones, ahora son contenidos lo que dan los medios de comunicación. Bueno, vamos a ver inmediatamente cómo se convertirán en republicanos. El daño que ha hecho el olvido o el conocimiento deformado de lo que fue la Segunda República, la actitud de ese grupo de periodistas o de dueños o de directores de medios privilegiados, algún día se podrá contar documentalmente, y aunque no habrá manera de pasarles la cuenta, por lo menos debería quedar recogido por la historia que los medios de comunicación, vulnerando su obligación, colaboraron a una artificial buena imagen del rey Juan Carlos y una deformación o ocultación de la Segunda República. Segunda cuestión. La Constitución española, que se hizo en una especie de procedimiento tramposo, según el cual se le incluyeron contenidos progresistas y positivos, pero ninguno de los cuales se cumplieron ni se aplicaron, tiene dos grandes y fundamentales trampas. Es decir, una democracia se basa en muchas cosas, pero esencialmente en que cada ciudadano tenga derecho a que se pueda escuchar su voz en las mismas condiciones que las demás y que su voto valga lo mismo que los votos de los demás. En la Constitución se optó por el procedimiento proporcional para la ley electoral y se estableció en el artículo 20 el derecho de acceso. Bien, la primera trampa fue, con la ley electoral, corregir el sistema proporcional y distorsionarlo hasta los resultados que vemos que se producen. Abriendo un paréntesis, el problema de la ley electoral no solamente es el del déficit de proporcionalidad, sino que, y esto no se ha denunciado suficientemente, por primera vez en las últimas elecciones municipales la ley electoral ha prohibido votar en las elecciones municipales a los españoles residentes en el extranjero. Y en estas elecciones del 20 de noviembre, del 1,5 millones de españoles incluidos en el censo de residentes ausentes, solamente han permitido votar los consulados a 130.000, es decir, de 1,5 millones a 130.000. Y recuerdo que hay un artículo de la Constitución, creo que todavía está vigente, que dice que la ley asegurará y el Estado facilitará el derecho al ejercicio de voto de todos los españoles, aunque estén fuera del territorio nacional en el momento de las elecciones. Bien, cierro el paréntesis. Si la primera trampa es que no todos los votos valen lo mismo por el déficit de proporcionalidad en la ley electoral, la segunda trampa es que el derecho de acceso, que era uno de los aspectos en 1978, fecha de aprobación de la Constitución, más progresistas en comparación con las constituciones del resto de Europa,
El derecho de acceso supuestamente garantizaba una igualdad para que todas las voces se pudieran escuchar en condiciones equiparables. El derecho de acceso es uno de los derechos menos conocidos y el único importante bloqueado desde hace 30 años. No se han cumplido derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, pero el único del apartado de derechos y libertades fundamentales que ni siquiera se ha puesto formalmente en vigor es el derecho de acceso. El derecho de acceso dice que los grupos políticos y sociales significativos tienen derecho a espacios gratuitos de libre utilización en todas las radios y televisiones de titularidad estatal. Es decir, en todas las radios y televisiones de servicio público, estatales, autonómicas, municipales, los partidos políticos pequeños, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, cualquier organización social, tiene derecho a tener un espacio para hacer con él lo que quiera y además para hacerlo gratuitamente porque las radios y televisiones de servicio público están obligadas por ley a poner a disposición de partidos, sindicatos y organizaciones sociales los medios técnicos y profesionales para la elaboración de esos programas. Eso está en la Constitución de 1978 en el artículo 20. Se incluyó en 1980 en el Estatuto de la Radio y de la Televisión y desde entonces ha estado en todas las legislaciones sobre Radiotelevisión Española y en los estatutos de todas las radios y televisiones de cada una de las comunidades autónomas. Y además también se acaba de incluir en la Ley General Audiovisual. Bien. Las sucesivas mayorías en los consejos de administración de las radiotelevisiones públicas, de UCD, Partido Popular, PSOE, con la complicidad de los nacionalistas vascos y catalanes del PNV y de Convergencia y Unión, simplemente han bloqueado la aplicación de ese derecho y durante 30 años han impedido que los pequeños partidos, los sindicatos y los grupos sociales tengan tengan espacios en los medios públicos para poder llegar a la gran mayoría de los españoles y difundir opiniones distintas a las del bipartidismo artificialmente impuesto. Si ese derecho de acceso se hubiese aplicado como es debido, como decía al principio, la red de municipios por la Tercera República tendría ahora mismo en Andalucía derecho a contar con una cadena de radio a través de la cual se pudiera defender es tan fácil, la lógica de la República con mejor sistema de gobierno que la monarquía y otras muchas reivindicaciones, pero se han silenciado esas posibilidades de acceder a la mayoría de la población. Termino con una sugerencia vinculada a estos derechos que no se respetan. No solamente no se ha aplicado el derecho de acceso en el sentido de que los medios públicos den espacios a partidos pequeños, sindicatos y organizaciones sociales, sino que la nueva Ley General Audiovisual miente, es decir, no cumple lo que anuncia. La ley anuncia que se tienen que repartir en igualdad de condiciones las licencias entre los negocios audiovisuales, el servicio público y las iniciativas sociales. En la práctica lo que hace es reducir el servicio público a un 30%, dejar un 70% a los negocios audiovisuales, a las radiotelevisiones comerciales y limita las iniciativas sociales al ámbito municipal. Mi sugerencia es que si en Andalucía se llega a producir el escenario mediante el cual se pueda parar al PP en su intento de llegar al gobierno a través de la suma de los diputados de Izquierda Unida y del PSOE, para ese acuerdo se exija al gobierno del PSOE una reforma del sistema audiovisual en Andalucía, una democratización que consiste en tres cosas. Una, desgubernamentalización de la radiotelevisión pública andaluza. Dos, apertura de espacios de derecho de acceso para que los pequeños partidos, para que los sindicatos, para que las organizaciones sociales puedan acceder al contacto con la población y difundir sus alternativas. Y tres, que sea el Consejo Audiovisual de Andalucía el que reparta las licencias y no lo haga el gobierno de turno. A lo que hay que añadir
que se establezca un reglamento democrático para la adjudicación de licencias a las radios y televisiones de iniciativa social, de manera que con esos cambios la red de municipios para la Tercera República, por ejemplo, pueda contar con una cadena de radio. Después de la interesante reflexión y denuncia que ha hecho José Manuel, además ha dado un dato que a mí personalmente me ha parecido muy curioso, que luego en el debate yo creo que más de uno quizá lo diga, ¿no? El de solo la mitad de los españoles aprueban la monarquía, según el CIS. A mí me ha parecido algo demoledor. Y con este pequeño inciso le doy la palabra a Paco Espínola. Al hilo de lo que está comentando nuestro compañero, el pasado lunes asistí a un debate en Onda Cero con el director de un medio de comunicación del ayuntamiento, y él me llamó antiguo por utilizar términos como derecha e izquierda, socialismo y comunismo. Claro, si te llaman antiguo por eso, yo le dije que yo era de antiguo solo de cintura para arriba, pero el problema es que luego después, tomándonos una cerveza, él, que no se había atrevido a decir a dónde pertenecía, me dijo que él era carlista, con lo cual uno empieza a dudar ya de dónde están. Bien, yo voy a hablar de los medios de comunicación y la relación con la monarquía. Los medios de comunicación y la monarquía han mantenido una relación que me recuerda una película dirigida en 1978 por George Andrew Romero y que se titula Zombie, el regreso de los muertos vivientes. No es uno de esos cada vez más pesados y decadentes thrillers políticos. Se trata de una película de terror puro y simple. El momento central del argumento es cuando los muertos y los vivos se encuentran en un centro comercial. El significado es concluyente. La sociedad está deteriorada más allá de una invasión zombie. Hay claras tensiones raciales, sociales y un evidente distanciamiento de una clase media cuya principal preocupación es consumir y no pensar. Bien, por ello, el marco más adecuado es el del centro comercial, que es como un plató de televisión, porque el instinto primario del zombi es el de comer, pero también el de estar en un ambiente conocido. ¿Y qué mejor lugar que el sitio donde pasaban la mayoría de su interminable y aburguesada existencia? Es por este motivo que, dejando de lado los momentos truculentos, Zombie es una denuncia contra una sociedad que perdió sus valores y que anda más preocupada en comprar la felicidad a través de lo material que de fijarse en el caos que la envuelve. De lo que se trata es de poner de relieve que, sin darnos cuenta, todos nos estamos convirtiendo en zombies. Quizá no nos comamos a nuestros vecinos, pero solo hay que darse una vuelta por cualquier programa de televisión en horario de máxima audiencia para observar cómo somos capaces de pisotear, insultar y maltratar a quien sea necesario para conseguir ese oscuro objeto de deseo que nos vende la televisión. No hacen falta escrúpulos para obtener lo que quiere. Quizá por ello, el mejor momento de la película es cuando observamos cómo se divierten los humanos yendo de compras ajenos a la devastación que les rodea. En cualquier caso, las empresas que dirigen los medios de comunicación, no hablo de los periodistas, tienen claro que esta democracia se parece cada vez más a un supermercado y que la monarquía ejerce de relaciones públicas de ese supermercado. Todos los medios de comunicación han llegado al acuerdo en gritar, para gritar, las altezas y silenciar las bajezas de la monarquía. Es lo que yo llamo la monarquía en la cresta del ola. Y hasta aquí hemos llegado. Para mí son 4 los momentos clave del cambio de tratamiento de los medios de comunicación a la monarquía. 1. Año 2000. El nacimiento de los nietos del rey y su sobreexposición a los medios. 2. Año 2001.
El discurso pronunciado por el rey en la entrega del Premio Cervantes. 3, 2008. Las declaraciones de la reina Sofía Pilar Urbano en el libro La reina muy de cerca. 4, 2011. El caso Urdangarín. 1. El nacimiento de los nietos del rey y su sobreexposición a los medios. En el año 2000, España, el país europeo con más bajo índice de natalidad, superó esta situación mediante el efecto infanta y así registramos 1 millón más de nacimientos. El efecto infanta, como podéis adivinar, fue la influencia psíquica de unas infantas pródigas sobre el común de las mujeres españolas. Puro mimetismo uretral se llama. Esto sí que eran monólogos de la vagina y no los que echaban por ahí por los teatros. En Inglaterra se decía antaño que cuando una mujer de la familia real o la reina misma quedaba embarazada, se producían en el país cientos de embarazos psicológicos falsos. Pues en el año 2000 en España lo mismo, solo que aquí vamos de verdad. Los niños nacen por su sitio y es aquí como las instituciones mágicas, la monarquía es una de ellas, pueden influir con su beneficio en el ordenamiento y fecundidad de las cosas. Es como si el rey visita una comarca y crecen las cosechas. Los reiterados embarazos y partos de unas infantas pares y jóvenes llevaron a muchas españolas a creer subconscientemente que serían infantas solo por quedarse preñadas. España ese año se puso a follar como un animal o como un numerario del Opus solo por procrear. La inmensa difusión que los medios de comunicación dieron a estos eventos, como llaman ahora, ya les llaman evento, llegó a crear un clima prenatal en todo el país. Eso de tener un niño se había quedado antiguo, vecinal, además de muy caro. Pero es aquí que la monarquía influyó más que en los asuntos de Estado en las que se quedaban en Estado. La espontaneidad y el éxito con que las dos infantas estaban trayendo príncipes y pequeños nobles al mundo hizo que eso de parir volviese a relacionarse con el papel cuché, con la felicidad conyugal, con la Navidad y con la prosperidad. La protagonista indiscutible de un parto es la madre, desde luego, y más entre infantas, que siempre dejaban a los maridos urdangarines y marichalares en la zona borrosa de la foto. Bajo el beneficio de los Borbones, generación joven, he aquí que España, especie a extinguir, los infantitos escaseaban como los urogallos, volvía a ser un país populoso, una gran guardería y un aluvión de nuevo europeo. Y cómo no, el respeto a la privacidad infantil, protegida por la ley, saltó hecha añico en beneficio de la llamada prensa del corazón y la programación televisiva. Segundo, el discurso pronunciado por el rey en la entrega del Premio Cervantes. En 2001, el rey de España, en un breve descanso en su apretado calendario de feliz abuelo, hace entrega del Premio Cervantes y dice dos frases escritas por el Ministerio de Cultura de Aznar y conformadas por la Casa Real. Una, esta unidad de la vieja lengua de Castilla que permite a un campesino del altiplano de los Andes expresarse con palabras justas y certeras. 2. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fueron los pueblos diversos quienes hicieron suyo por voluntad libérrima el idioma de Cervantes. Bien, en términos coloquiales podríamos decir que el rey la cagó, alcanzando el tamaño de la defecación a Cataluña, País Vasco, Galicia y Asturias. Y voy a resumir titulares porque si no sería muy prolijo. En Cataluña, los medios, destacaron un amplio abanico de opiniones que van desde las moderadas, que califica la frase de desacertada, otros más técnicos decían que desde luego no hay dudas de que la implantación del castellano fue fruto de una imposición. Otros un poquito menos moderados decían que la monarquía era ignorante, analfabeta e inculta. Y luego los historiadores, por supuesto, hicieron su aportación técnica. El catedrático Javier Tusell precisó que la imposición del castellano se produjo en el siglo XVIII, XIX y XX, excepto durante la República, en fin.
Otro historiador, José María Soler Sabaté, dijo que negar la evidencia es peligrosísimo y nos hace caminar hacia la incultura. Para él, el discurso era grave desde el punto de vista cultural, ya que contribuía a borrar años de historia. Bueno, pues en el País Vasco, por supuesto, hablaron de cuando la represión decía que hable usted en cristiano, y en México ya directamente nos llamaron idiotas, y en Chile, que está un poquito más, ya que si no nos habíamos enterado de la historia. Por primera vez en la historia de la democracia reciente, la propia monarquía convierte en indefendible ante los medios, menos uno, un argumento convertido en mentira histórica. Intelectualmente pone las cartas boca arriba. Declaraciones de la reina Pilar Urbano en 2008. En 2008, Pilar Urbano, la periodista numeraria del Opus Dei, que había escrito un año antes sus opiniones respecto a gays y lesbianas, llamándoles maricones, marimachos y sarasas recomidos de sida, hace una entrevista a la reina, donde la reina pues habla de la violencia de género, de la religión, de los matrimonios homosexuales, de la eutanasia, en fin, del respeto al aborto, por supuesto, dice que absolutamente no lo respeta. Ironiza sobre la libertad de expresión, porque, en fin, ha habido algunos comentarios en contra de la monarquía, habla también de la quema de fotos en una universidad de Barcelona y la reina comenta que ese es el principio, que si eso ocurre, imagínense qué puede ocurrir a partir de ahora. Habla de religión, dice que se ha de enseñar religión en los colegios, al menos hasta cierta edad. Los niños necesitan una explicación del origen de la vida y del mundo. Bien. Y luego, por supuesto, de la homosexualidad, la señora reina dice que, en fin, que nosotros los heterosexuales tan dignos no nos ponemos en una carroza presumiendo de gays. Con estas declaraciones, que he resumido, de hondo calado político y social, la monarquía rompe el no escrito pacto de silencio con los medios de comunicación. Y es entonces cuando los medios de comunicación piensan, si ellos hablan de nuestras cosas, nosotros hablaremos de las suyas. Por último, hablo ya, para cerrar, del caso Urdangarín, y es cuando los maridos de la infanta salen de la zona borrosa de la foto. Hasta su boda, lo más cerca que estuvieron de la realeza fue un día que vieron a un pez emperador. A partir de ese momento ya son realeza ellos también. No vamos a entrar en las definiciones sexuales y adictivas de Marichalar, porque no vienen al caso, pero sí de las actividades empresariales de Iñaki Urdangarín, yerno de los reyes de España y marido de la infanta Cristina de Borbón. Imagino que habréis estado siguiendo los medios. Es muy clara la implicación y los chanchullos de todo tipo que han realizado sus empresas, pero sí hay una cosa, dos para cerrar ya, que me parece muy interesante. El abogado defensor del señor Urdangarín es un señor a quien yo conozco en mi etapa de director de comunicación de la Fiscalía Superior de Andalucía, que se llama don Adolfo Prego. Prego ha sido magistrado del Tribunal Supremo a propuesta del PP y ponente del auto que admitió a trámite la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Prego ha intervenido en los últimos años en al menos 2 actos públicos en los que justificó el golpe militar de 1936. Dichos actos, celebrados el 26 de enero de 2005 y el 14 de febrero de 2007, tuvieron como escenario el Casino de Madrid, una emblemática institución privada de cuya junta directiva el propio juez Prego forma parte. En fin, más de un medio de comunicación, ahora, a estas alturas, como decía antes el compañero, que empezarán a llamarse republicanos, empieza a recordar las palabras del filósofo, crítico e historiador francés Hipólito Taine, cuando decía: un palacio es bello hasta cuando arde, y quizá más cuando arde. Muchas gracias. Well.
A continuación de la interesantísima exposición de Paco Spínola, abriremos un turno de palabra, aunque hay un pequeño matiz que me encantaría hacerle a Paco y que seguro que José Luis Pitar también va a enlazar con algo que ha dicho él esta mañana, ¿no? Yo soy oriundo de Alicante, eso está en el País Valenciano, ¿no? Y ahí hay un dicho que dice que cuando el mal viene de Almansa, a todos alcanza. Eso viene por lo que está el cuadro de Felipe d'Anjou, Felipe V, el primer Borbón, colgado del revés en Játiva. No solo porque quemó Játiva, es decir, también abolió todos los fueros, todas las libertades y toda la cultura y toda la posibilidad de desarrollar la cultura que allí existía. Es decir, llevan más de 325 años no dejando a la gente hablar en valenciano, catalán, balear, etcétera, etcétera, no dejando de desarrollar la cultura. Es decir, además eso se dijo mucho por ahí, yo lo viví, lo de nunca fue nuestra una lengua de imposición, bueno, eso no se lo cree nadie que esté ahí. Me parecía algo muy interesante, además enlazaba con lo que había comentado esta mañana Pitar. Para hacer el debate, lo más adecuado sería hacer turnos de 3 o 4 preguntas, fueran lo más breves y concisas. Así que a vuestra disposición. Sí, por favor, levántate. No te preocupes, si se me escucha. No, quería preguntar o sugerir una cuestión que nosotros también planteamos. Estamos harticos los ciudadanos de escuchar a los analistas políticos, es decir, periodistas, como habéis dicho, bien aportonados y bien pagados, que son los que analizan lo humano y lo divino. Y lo mismo hablan de Eisenhower que de los monos del Caribe. Que no sé si en el Caribe hay monos, pero será lo mismo. Hay o no, ellos opinan de todo. Esto parece como cuando te subes en un taxi. Que hables de lo que hables, el taxista te opina. Y dices, coño, pues no se calle usted, que estoy hablando yo. Pero el problema es que tiene un micrófono delante, una cebolla. Y está transmitiendo a millones de seres humanos. Y encima se nos dice que esas son las fórmulas con las que tenemos que ir, y si no es que estamos medio locos. Desde luego vosotros no podéis estar normalmente
en un mesón comiendo en el País Vasco, y Santiago Carrillo con un bocadillo de atún y una botella de cerveza en una fiesta, sería una fiesta de esta que nosotros hacemos en los barrios, y todo lo mismo. Esas imágenes también distorsionan y se dan imágenes negativas. Yo creo sinceramente que en España, que es un país importante de la Unión Europea, hay 500 personas que mueven la información. Políticos, deportistas, cantantes, actores, actrices, gente famosa y la revista de corazón. Y la monarquía intocable. Intocable. Con un blindaje intolerable. $9 millones de euros de los del rey y la Casa Real se lo guisan y se lo comen como Juan Paloma. Y además, los regalos. Está prohibido en todos los países democráticos del mundo aceptar regalos de empresas privadas o el gobierno extranjero. Todo lo que reciban de regalos deben atribuirlo a patrimonio nacional. Un cuadro, un animal exótico, un zoo, una cerámica que valga más de 30 euros en la Casa Blanca, tiene que atribuirse al patrimonio del Estado. Aquí los yates que recibe el rey, que valen más de 30 euros. Las condiciones de los que es la monarquía están para el golfo Pérsico. Los negocios con Javier de la Rosa, que cuando lo detuvieron se quitó el reloj en la comisaría y lo puso boca arriba para ver por debajo un regalo y lo digo con Carlos I. Javier de la Rosa, Mario Conde, Octavio, por donde trabajar, que son los tres rivales de la Rosa. No hay transparencia de grupo. Entonces, sinceramente, yo coincido con... A ver si nos da la radio esa que pide mi amigo Martín, que tengamos una radio, que podamos hablar por la radio y podamos tener derecho a la antena, porque es una vergüenza la situación de los medios de comunicación, en esta situación en la que nos encontramos. Y ya sabéis que España es un país donde la gente sale en auxilio de los vencedores. Entonces está claro que en el momento de la República hay una mayoría social, o habrá mucha gente que saldrá diciendo que ha sido republicano de toda la vida. Pero bueno, pues así es en nuestro país. Ya sabéis que hay una definición de español que dice, español, español, aquel que quiere que la lotería de Navidad le toque al vecino para envidiarlo más. El señor de ahí de... Sí, sí. Al señor que está ahí. Yo creo que se me oye, ¿no? Eso sí, un poquito de brevedad. Simplemente se comentaba ahora mismo sobre quién mueve la información, pues los deportistas, la prensa del corazón y tal. Entonces yo quería preguntar en este sentido a Martín Mede, verdaderamente quién mueve la información en el contexto de los medios públicos, fundamentalmente, porque los privados, pues evidentemente su ideario y tal, pues son los que definen cómo va la información. Pero verdaderamente en un medio público como Radio Televisión Española, Radio Nacional Televisión, son los periodistas, es el consejo como tal, o viene de arriba de la Moncloa, de los partidos políticos, etc. Porque hay cosas que me llaman la atención, con esto acabo la reflexión, es en Radio Nacional, y lamento que no esté aquí Lucas hoy, porque se lo hubiera preguntado a él. Me llama la atención que, bueno, en Cuba, por ejemplo, que muchos podrán decir que hay falta de libertades, etcétera, etcétera, pero también pues hay otros elementos positivos en ese país, y se estén criticando en un medio de comunicación como Radio Televisión Española casi semanalmente a Cuba,